Ok. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la historia. Estamos reiniciando los temas desde cero, pero también estaremos utilizando nuevas definiciones que se están utilizando hoy por hoy en las diferentes universidades, ¿ya? Y uno de esto viene a ser lo que este es nuestro título por ahí. La historia como ciencia del hombre en el tiempo. Mira, precioso. Tenemos que hablar acerca de estos nuevos conceptos de la historia. Primero, hay que saber qué significa la palabra historia. ¿Dónde encontramos la etimología del término historia? Pues tiene sus orígenes en el griego. Proviene del griego. ¿Y qué significa historia en griego? Significa pesquisa, significa indagación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabes, una de las cosas importantes es saber el significado, el origen de la palabra historia. Pregunta para ustedes. ¿A qué personaje se le considera como el padre de la historia? Vamos chicos, a ver, comenten, comenten. ¿A qué personaje se le considera como el padre de la historia? Esta es cultura general, precioso. Este temita es de cultura general. A ver, preciosos, ¿qué dicen? ¿Nadie? ¿Nadie? Vamos, sin miedo. No tengas miedo al éxito, hijo, sin miedo, papá, comenta lo que tú creas. No hay problema si te equivoques o equivocas. Vale equivocarse. Muy bien, Joseph. Herodoto. Herodoto es el padre de la historia. Es quien nos hablaba acerca de la indagación del pasado. Herodoto de Halicarnaso. ¿Listo? Muy bien. Mira, cosas importantes que nos permite hacer la historia. Gracias a la historia, nosotros podemos conocer el pasado de la humanidad. ¿Sí? La historia nos permite conocer el pasado de la humanidad. Pero ¿cómo conocemos el pasado? Mediante el estudio, mediante las investigaciones. Ya gracias a los estudios y las investigaciones, nosotros podemos conocer el pasado de la humanidad. Ya. Ahora, ¿qué es la historia? ¿Qué significa la historia como ciencia? ¿Ya? Es lo mismo decir que es la historia, claro, mira, ¿ya? Entonces vamos a buscar el significado de la historia, pero desde un punto de vista científico. Y para ello vamos a decir que la historia es la sucesión de hechos y procesos de las sociedades a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué es la historia? Es la sucesión de hechos y procesos de las sociedades a lo largo del tiempo. Datito, los hechos y los procesos son diferentes, están relacionadas, están vinculadas, obviamente, pero son diferentes. Y en breve estaremos hablando de qué son los hechos históricos y de qué son, pues, también los procesos históricos. ¿Listo? Mira. También podemos decir que la historia es el estudio ordenado, organizado de los hechos y procesos del pasado de la humanidad. Esto es la historia. La historia es una ciencia, sí, es una ciencia social, pero es una ciencia que está formada, que está estudiando los hechos más relevantes, importantes del pasado, esos procesos que dieron pues forma a nuestra historia, ¿no? ¿Ok? La historia explica, la historia analiza y también la historia hace lo que tu papá hace contigo y tus hermanos y a ti no te gusta. ¿Te acuerdas? Comparar, ¿verdad? Mira, entonces la historia explica, analiza y compara. Oye, profe, ¿qué explica la historia? La historia nos explica las causas, las consecuencias de esos sucesos, de esos acontecimientos del pasado.
La historia analiza y compara estos acontecimientos para comprender el presente y proyectarnos al futuro. ¿Listo? Bien, bien, entonces, ¿qué hace la historia? La historia explica, la historia analiza, la historia compara. ¿Qué explica? Las causas, las consecuencias. ¿De qué? De los acontecimientos del pasado. ¿Para qué analiza y compara el pasado? Para comprender el presente y poder proyectarnos hacia el futuro. Es que para eso sirve la historia, pues precioso. Gracias a la historia nosotros podemos conocer el pasado y gracias a que conocemos el pasado podemos comprender nuestro presente y podemos proyectarnos. ¿Y por qué, profe? Porque los hechos, o mejor dicho, los procesos se repiten una y otra vez. Los acontecimientos se repiten. Es cierto que nosotros percibimos el tiempo de una forma lineal, pero en realidad el tiempo no es lineal, por lo menos no para los procesos históricos, para los hechos históricos, sino es algo circular, se tiende o tiende a repetir muchos acontecimientos. Y en el pasado está la respuesta del presente y la respuesta del futuro. Si se repiten, si siguen el mismo camino, llegan al mismo resultado y es lo mismo con el presente. Entonces, profe, de una u otra manera la historia nos puede mostrar, digamos, un posible futuro. Sí. ¿Listo? Ok, continuemos. Mira, mira. Ahora, definiciones de la historia. Para hablarte de estas definiciones de la historia, tenemos que tomar en cuenta lo que nos digan estos historiadores franceses. Uno de estos historiadores franceses es Marc Bloch. Marc Bloch, ¿qué nos dice de la historia? Marc Bloch nos dice que la historia es la ciencia, ¿ya? Del hombre en el tiempo. Eso es lo que nos dice Marc Bloch sobre la historia. Es la ciencia de los hombres en el tiempo. Si tú lees esta definición que nos da a conocer Marc Bloch, puedes identificar dos componentes de la historia. Profe, que aquí hay componentes de la historia, sí, porque cuando nos está hablando de la historia, nos está hablando del tiempo y nos está hablando de lo que el hombre hizo, pues, en el pasado. Es decir, profe, de las actividades del ser humano, sí. Entonces, ¿esos son los componentes de la historia? Por supuesto que sí, ¿ya? Tiempo y actividades humanas. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice Fernand Braudel? Frenda Braudel nos dice, mira, mira, en esencia nos dice eso, ¿ya? Obviamente que yo voy a modificar ese concepto que te voy a dar, pero en esencia nos dice que la historia es la ciencia abierta al diálogo. ¿Ya? Ok. Otra palabra, profe, la historia es la ciencia que se presta al diálogo. ¿Ya? Eso es lo que nos dice Ferman Braudel. Y mira, Frenda Braudel nos da a conocer acerca de estas características de la historia según su definición. Mira, mira, nos dice que la historia está poco estructurado, poco jerarquizado. ¿Ya? O estructurado. Nos dice que la historia permanece abierta a las ciencias vecinas. Eso significa que la historia no se cierra. La historia, para conocer el pasado, para estudiar el pasado, necesita de otras ciencias. Necesita de la geografía, de la economía, arqueología, cronología, epigrafía, de las otras llamadas ciencias auxiliares. Porque la historia por sí solo no puede. Necesita apoyo. Es por eso que se dice que la historia está abierta, ¿ya? Al diálogo. Se presta pues al diálogo, ¿ya? Oye, y también nos dice que la historia es la más leída de todas las ciencias del hombre. Oye, ¿quién no ha hablado en algún momento de historia? ¿Quién no ha leído algo acerca del pasado? ¿Verdad? Ah, ahí está aquí pues la historia, ¿ya? Y la historia es la ciencia más abierta al público. Eso es lo que viene a ser la historia según Fernand Braudel, ¿ya? Entonces, no te olvides, aquí tenemos dos definiciones, ¿ya? A ver. Continuemos con nuestro temita de historia. Mira, también es necesario conocer a las fuentes de la historia. Ok, profe, ¿qué son las fuentes de la historia? Para hablarte de fuentes de la historia, quiero que recuerdes los trabajos que tu profesor te dejaba en el colegio, ¿verdad?
Pregunta, así pregunta sencilla. Cuando el profesor te dejaba un trabajo de investigación, una tarea para investigar, pregunta, ¿de dónde sacabas la información para hacer ese trabajo? A ver, comenten en el chat. ¿De dónde ustedes obtenían esa información para hacer ese trabajo que el profesor, ya? Por ahí me dicen, profe, internet o libros. Por ahí me dicen Google. Y yo te diría que es imposible que haya sacado de Google, porque Google es un buscador. Ah, ya ves. Entonces, ¿de dónde generalmente? Pues te apuesto que la mayoría, casi todos, la mayoría que utiliza Internet habrá sacado pues información de Wikipedia, ¿verdad? Ok. Oye, preciosos, ¿y el profe en el colegio te decía que pongas las fuentes de donde has sacado la información? Es decir, la bibliografía o webgrafía. ¿Ya ve? Ah, ok. A veces, ¿ya? ¿Y qué pasaba si no tenías internet? Pues libros, ¿ya? Libros. Chat GPT. Oh, no, pues papá, las IAs, ¿no? Se supone que tú tienes que investigar, no las IAs. ¿Sabes qué? Hay una teoría que dice que entre más se desarrolle la tecnología y todo ello, el hombre se va a hacer más tonto, aunque no lo creas. O sea, ChatGPT nos ayuda con la información, nos da masticadito, pero estamos perdiendo pues esa habilidad que tenemos para leer, para resumir, para buscar la información y todo ello. ¿Ya? Ok, vamos entonces, ¿ya? Ahora, ya sabes, mira, algunos sacaban del libro, otros sacan ya, de la página web, otros pueden ir de repente a algún lugar, a algún resto, digamos, arquitectónico, de repente al museo y obtener información para hacer sus trabajos, ¿verdad? Ok, entonces todo eso viene a ser fuentes, porque las fuentes de la historia es todo elemento que puede ser material, inmaterial, pero que ha sido producido por el hombre en el pasado, obviamente. Entonces, las fuentes de la historia es todo elemento material e inmaterial que nos han dejado nuestros antepasados, sí, han sido dejados por el hombre a lo largo de todo su desarrollo. Y profe, ¿y qué nos brindan las fuentes de la historia? Nos brindan información del pasado de la humanidad. Profe, ¿para qué sirven las fuentes? Bueno, sirve para reconstruir la historia. Sí, en esencia para ello, pero podemos decir que sirven para comprender, comparar, interpretar la vida, los problemas y el desarrollo de nuestros antecesores. Es que gracias a las fuentes de la historia que nos está dando esta información, nosotros podemos comprender su vida, cómo vivían, podemos comprender sus problemas, podemos comparar su vida de unos con otros, sus problemas, podemos interpretar mejor el pasado gracias a las fuentes de la historia. Y las fuentes de la historia los podemos dividir en dos grupos. ¿Qué, profe? ¿Se puede dividir en grupos? Sí. ¿Cuáles son profesos? Mira, uno, según el tiempo, que vale decir según su relación temporal con el pasado, y el otro vale decir según quién nos proporciona la información. Entonces acá tenemos dos, ¿ya? Según el tiempo y según el tipo de información. O vale decir según quién nos proporciona la información. Que para el caso es lo mismo, ¿ya? Ahora, según el tiempo, tenemos dos tipos de fuentes. ¿Cuáles? Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Pero hablemos de las fuentes primarias. Ay, Dios mío, quiero estornudar. Gracias. Ya, ya dice. Mira, la fuente primaria, ¿qué son las fuentes primarias? A las fuentes primarias se les llama también fuentes de primera mano. Oye, profe, ¿y por qué fuentes de primera mano? Porque estas fuentes han sido elaboradas por las personas que han participado de un hecho, de un acontecimiento, de un suceso. Y si no han participado, han sido los testigos de esos hechos o sucesos. Entonces, gracias a que ellos vieron
o fueron los testigos o lo vivieron, ellos son los que van a elaborar estas fuentes. Y gracias a eso, pues las fuentes no van a tener alteración, o por lo menos si han sufrido algún tipo de alteración es tan mínimo que digamos que no es tan importante. ¿Ya? Entonces las fuentes primarias son llamadas también fuentes de primera mano, elaborada por la persona que participaron del hecho. Son importantes porque nos acercan, ¿ya?, al momento histórico, al hecho histórico, y se han realizado, o estas fuentes se han formado sin sufrir alteraciones. A ver, profe, ¿y cuáles son estos tipos de fuentes primarias? Por ejemplo, los diarios son fuentes primarias. Oye, aparte de los diarios, los tratados, también tenemos las fotografías, los edificios, las vestimentas, etcétera. A ver, chicos, ¿han oído ustedes hablar del diario de Ana Frank? Vamos, coméntenme. ¿Han oído hablar del diario de Ana Frank? ¿Ya? Mira, no, algunos no, ya, otros. Para los que no han escuchado y para los que han escuchado, ¿ya? Acerca del diario de Ana Frank. Ana Frank era una niña judía, ¿sí? Una judía. Y el día de su cumpleaños, ella recibió como regalo un diario. El problema es que estalló la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas eran capturadas, judíos, a pesar de no haber cometido ningún delito, simplemente por ignorancia de las personas, porque hay evidencia pues de ese racismo y discriminación, donde un grupo de personas, ¿ya?, pensaban que porque ellos eran de un color diferente y todo ello, eran de una raza superior, capturaron a muchos judíos y los llevaron a los campos de concentración. Ya sabes de qué tipo de campos de concentración te estoy hablando, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, oye, ¿y qué pasó con Ana Frank? Ana Frank y su familia, en ese diario, ella escribe cómo vivió escondida junto con su familia. Entonces, es el diario de Ana Frank y lo que ella escribió relatándonos todo ello es una fuente primaria, porque ella está viviendo ese suceso, ella está viviendo ese hecho. ¿Listo? Tratados. ¿Qué, profe? Los tratados también, sí, por ejemplo, el Tratado de Ancón, que se ha firmado después de la Guerra del Pacífico. Oye, el Tratado de Lima de 1929, el Tratado de Versalles, también son fuentes de primera mano. También están pues aquí las actas. ¿Ya? También podría ser, claro, por ejemplo, el acta de la independencia del Perú. Fotografías. A ver, chicos, pregunta, ¿cuántos de ustedes son de Arequipa? A ver, vamos, vamos, papá. ¿Algunos de ustedes son de Arequipa? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie es de Arequipa? Por favor, coménteme. Ahí está. Lourdes nos dice. Lourdes es, ¿cómo se llama? Pues arequipeña. ¿Ya? El datito, yo también soy de Arequipa. También la clase les estoy dando de Arequipa. ¿Listo? ¿Listo? Desde Arequipa les estoy dando. Ok, mira. En Arequipa nosotros, en el 2001 más o menos, hemos sufrido un terremoto. ¿Ya? Un terremoto de una magnitud pues bastante fuerte. Y que por cierto, les comento que para esa época pues yo era escolar, al igual que muchos de ustedes han sido en algún momento, ¿ya? Oye, precioso, en ese momento hubo un fotógrafo en la Plaza de Armas, ¿ya? Que generalmente hasta ahora todavía hay algunos, que se dedicaban pues a tomar fotos a las familias. Y ese fotógrafo con cámara en mano tomó una de las fotos más importantes justamente en el momento en que una de las torres de la catedral, ya de la Plaza de Armas de Arequipa, se estaba cayendo. En pleno aire prácticamente tomó esa foto. Entonces, esa fotografía, ¿ya? Que ha sido, en el cual ha sido pues retratado, graficado o plasmado el momento de la caída de la Torre Gemela, según el tiempo, ¿qué tipo de fuente es? Es primaria, ¿ya? Pregunta para ustedes, chicos. Una de las 7 maravillas del mundo moderno la tenemos en el Perú. Y esa maravilla es nada más ni nada menos que Machu Picchu. Pregunta,
Según el tiempo, ¿qué tipo de fuente vendría a ser el resto arquitectónico de Machu Picchu? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué tipo de fuente vendría a ser Machu Picchu? Primario, claro, porque ha sido elaborado por los incas, por los que estaban en ese periodo. Oye, los mantos de Paracas, primario. Los guaco eróticos, los guacos retratos que hicieron tanto los mochicas, primaria. Oye, profe, ¿son primarias? Sí. Pregunta, ¿el libro que tú tienes en la academia o la guía que tienes, qué tipo de fuente es? Perdónenme, chicos, perdónenme un momentito, ¿eh? Un momentito, ¿es urgente? Entonces, perdón, chicos, ya, como les estaba indicando, ya. Mira, entonces justamente te estaba hablando en ese momento de vestimentas de cerámica, ¿ya? Ok, otro ejemplito. Imagínate la guerra del Pacífico. Un soldado que ha participado en la guerra del Pacífico, ¿listo? Un soldado le escribe una carta a su padre, donde le dice, estimado padre mío, quiero contarle que me encuentro muy bien de salud. El día de ayer participamos junto a los regimientos de Arequipa y de la parte sur del Perú, ya en la defensa de nuestro territorio. Lamentablemente, mi capitán y mi amigo cayeron pues muertos en el enfrentamiento contra Chile. Imagínate que esa carta que le escribió ese soldado a su papá, según el tiempo, también es una fuente primaria. Sí, ¿ya? Y ahora volviendo al ejemplo de antes de la interrupción, la guía que tienes de la academia que te ha proporcionado, ¿ya? O la guía que tienes ahí, el libro que tienes de historia, no sé de qué autor, ¿ya? Pregunta, según el tiempo, ¿qué tipo de fuente es? Muy bien, Josep. Es una fuente secundaria. ¿Y qué son las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias son interpretaciones de las fuentes primarias. Se elaboran en base a las fuentes primarias. Y un libro, por ejemplo, para hacer un libro se necesita de fuentes primarias, se necesita de la información de primera mano, ¿ya? Ahora, datito, mira, como fuentes secundarias tenemos lo que vienen a ser libros, tesis. Yo sé que algunos no saben que es todavía una tesis, pero es un trabajo de investigación que se hace justamente para graduarte de la universidad y sacar tu título, ¿ya? Tenemos artículos periodísticos o otro tipo de artículos. Y datito, dentro de las fuentes secundarias se consideraba también a las crónicas. Las crónicas es como una recopilación de información, ¿ya? Pero, aquí viene el pero. Y esto aplica para los que vayan a postular de repente a la UNSA, que es Universidad de Arequipa, porque aquí en Arequipa también llegan muchos chicos desde Moquegua, desde Cusco, desde Puno. Yo incluso en la universidad he tenido colegas, amigos que han sido de Moquegua, ¿ya? Entonces, si tú vas a venir a la UNSA, datito, las crónicas deben ser una fuente secundaria, pero en el nuevo balotario de la UNSA están poniendo a las crónicas dentro de las fuentes primarias, ¿ya? Y aquí yo me comí la R, mira, acá te he puesto cónicas, dice, ¿ya? En realidad era crónicas, ¿ya? Entonces, para la UNSA, para estos procesos, las crónicas están siendo consideradas dentro de las fuentes primarias. ¿Listo? Entonces, eso es según el tiempo. Ahora, según quién nos proporciona la información, o vale decir, según el tipo de información. Tienes las fuentes que más te gustan, pues papá, las fuentes orales. Y si hablamos de fuentes orales, es todo aquello que se ha transmitido de una generación a otra mediante el habla, mediante el diálogo. Y dentro de las fuentes orales tenemos, por ejemplo, leyendas, tenemos las tradiciones, tenemos las canciones, sí, profe, canciones también. Claro, obviamente no las canciones actuales, no, esas no pueden, porque ya están escritas, pero
pero estamos hablando de las canciones, por ejemplo, antiguas, de antaño, de la época de los incas, esas canciones que se han transmitido de una generación a otra. También los relatos. Oye, profe, ¿relatos? Sí, ¿qué tipo de relatos, profe? ¿El cuento así de la Caperucita Roja? ¿La fábula del ratón y el león? No, eso no. Pero de anécdotas, sí. Datito. Hace momentos atrás yo te comentaba que viví el terremoto en Arequipa, ¿verdad? Pues déjame decirte que ese día nunca lo voy a olvidar. Ni siquiera me olvido aún del plato de comida que cocinó mi mamá ese día. Y no voy a olvidarme nunca de cómo mi cuerpo sintió pues el momento antes, segundos antes del terremoto, que por cierto para mí fueron minutos, pero todo pasó en segundos. Para mí pues fue casi como 5, 10 minutos para mí, pero fue menos de ese tiempo. ¿Sabes? Entonces, incluso imagínate cómo, en qué situación les encontró el terremoto a algunos vecinos. Algunos vecinos, pues por ahí estaban en los servicios higiénicos. De mi casa para abajo había un hospedaje, imagínate cómo salieron ahí las parejitas, todo ello. Y yo, pues adolescente, así como ustedes, en secundaria, primero secundaria más o menos, ¿sabes? Entonces, ese relato que yo te podría contar sobre el terremoto de Arequipa que yo viví es una fuente oral. Ahora, tú de repente, si eres de Moquegua, o me puedes hablar acerca de una de las erupciones del volcán, como de repente de tu pueblo o del lugar donde vivías, producto de las consecuencias de esa erupción, cómo has escapado, ¿ya? Muy bien, tú que has vivido esa situación, esa anécdota, también es una fuente oral, tu relato. ¿Listo? Ok, vamos. Siguiente fuente. La siguiente fuente, las fuentes materiales, también conocidas como fuentes monumentales. Es todo lo que tú puedas agarrar, tocar, palpar, coger. Y cuando hablo de coger es agarrar, por si acaso. Les hago esa aclaración porque luego me dicen, profesor, diciendo, no, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pueden tocar ustedes? Pueden tocar fósiles. Profe, ¿un fósil? ¿Pero qué son los fósiles? Los fósiles son minerales. Es material pétreo que ha tomado la forma de un hueso, de un cuerpo, de un organismo, de una huella, etcétera. Eso es un fósil, ¿ya? También dentro de las fuentes materiales estamos hablando de obras de arte. Por ejemplo, los cuadros. Un cuadro es una obra de arte. Un cuadro. Edificios, construcciones, desde puentes hasta casas y todo ello. Esculturas, monedas, ¿ya? Aquí, fotos, pero, aquí viene el pero. Es cierto que una foto es una fuente material, pero en lo que viene a ser para los que de repente tengan intención de postular la UNS en algún momento, a las fotos, a las fotografías, ¿ya? Están considerándolo dentro de las fuentes audiovisuales, no están dentro de las fuentes materiales, ¿ya? Por si acaso, aclaración, ¿ya? Entonces, fuentes materiales, todo lo que tú puedes agarrar, tocar, palpar, coger. ¿Listo? Ok, vamos. Siguiente, fuentes escritas. Cuando nosotros hablamos de fuentes escritas, tienen que ser cartas, libros, decretos, diarios, manuscritos, actas, tratados, todo tipo de documento donde haya sido plasmado las ideas, los acuerdos de los hombres y todo ello. Por eso las fuentes escritas también se les llama fuentes documentales. ¿Ya? Ahora, las fuentes audiovisuales digitales. Y si hablamos de fuentes audiovisuales, estamos hablando de películas, estamos hablando de videos, de grabaciones, de fotografías. Ah, profe, las fotografías también, sí. ¿Ya? Oye, cuando hablamos de fuentes digitales, estamos hablando de las páginas web. Pregunta precioso, ¿cuál es la página web que más visitas?
Vamos, vamos, ¿qué me dicen? Página web que más visitan. Y no me salgan con TikTok. Cuando buscas información, puedes decir, ¿cuál es la página web que más visita? ¿Ah? YouTube, me dicen. YouTube es un visualizador de videos. ¿Ya? A partir de los videos podemos obtener información también, sí. Instagram. Oye, y nadie visita Wikipedia, el Rincón del Vago y todo eso para sacar información. Ah, pues esa página. Ya no dice, eso es de antaño, dice. Profe, eso es de su época, dice. Ahora es de, ¿cómo? De script me han dicho. ¿Ya? Del Rincón del Vago, me dicen por ahí. Bueno, sí, sí hay una página llamada El Rincón del Vago, ¿ya? Tareas fácil, monografías.com, todas ellas, ¿ya? Oye, precioso, las fuentes audiovisuales y digitales, ambas están relacionadas a la tecnología. Gracias a esta fuente nosotros tenemos una versión diferente del pasado, ¿ya? Y si hablamos de fuentes digitales propiamente dicha, estamos hablando de la página web. Estamos hablando, por ejemplo, de bibliotecas virtuales que podemos encontrar en Internet, ya hasta Wikipedia, el Rincón de Vago, Escribe y otras páginas de donde nos pueden proporcionar información, ¿ya? Pero también dentro de esto estarían las redes sociales. Las redes sociales también, profe, sí. Por ejemplo, Facebook, Twitter, claro. Oye, pero también aparte de eso tenemos libros digitales, digitalizados, videos digitales, ¿ya? Claro que han sido pues ahí creados con computadora y todo ello. Esos vienen a ser fuentes audiovisuales digitales. Ahora, las fuentes antroposomáticas. La palabra antro, ¿sabes qué significa? Significa hombre. Y somática pues hace referencia a partes del hombre. Eso significa que las fuentes antroposomáticas están formadas por uñas, por huesos, dientes, piel, pelos, restos de órganos y también coprolitos. Oye, profe, pero la palabra coprolito a mí me suena a algo fosilizado. Bueno, sí. Los coprolitos en realidad son excremento de las personas que se han secado, se han endurecido, se han convertido como piedra. Por eso está, solamente porque es excremento de las personas, el popó de las personas. Pero si nosotros hablamos de los coprolitos que vienen de origen animal de otros animales, no estarían dentro de las fuentes antroposomáticas. Solo lo consideramos porque es el excremento del ser humano. ¿Listo? Ok, ok, ya. Listo. Continuamos, ¿ya? Mira, también aquí. Esto es importante, ¿ya? Hechos y procesos históricos. Algo que nosotros no debemos confundir. No deben confundir lo que es un hecho histórico de un proceso histórico. ¿Qué, profe? ¿No es lo mismo? No, pero están relacionados. Y cuando nosotros hablamos de los hechos históricos, por ejemplo, estamos hablando de un suceso, de un evento relevante, que es importante. Este evento relevante, importante, ha sido identificado por el investigador o por el historiador cuando realiza sus investigaciones del pasado. Estos eventos relevantes se dan en un tiempo y en un lugar determinado. Los hechos históricos generalmente son sucesos singulares, únicos, irrepetibles, que de verdad, profe, sí, no se suelen repetir. En cambio, el proceso histórico es, ¿qué te digo? Son los fenómenos, es un desarrollo histórico, pero que ocurren a lo largo de periodos. O sea, no solamente duran un momento como los hechos, sino duran incluso años y todo eso. Entonces, son periodos amplios y suelen darse en terrenos, en espacios geográficos extensos y suelen tener muchas causas. Eso vendría a ser los procesos históricos, ¿ya? Profe, un ejemplo. Ok, si nosotros hablamos de un proceso histórico, por ejemplo, podríamos decir la Primera Guerra Mundial. Toda la Primera Guerra Mundial sería un proceso histórico. Y dentro de la Primera Guerra Mundial, hablemos de un hecho histórico. Y recuerda, los hechos son de corta duración, son singulares, son únicos, irrepetibles. Por ejemplo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía.
¿Es único? ¿Es singular? ¿Es irrepetible? Sí. Porque no vas a decir que más adelante mataron a otro archiduque. No. Entonces, ¿ves? Ese suceso importante, ¿ya? Se le conoce como hecho histórico. ¿Ya? Mira. Otro proceso histórico, otro ejemplo de proceso histórico. Imagínate el proceso de la independencia del Perú y América. Entonces, el proceso es la lucha por la independencia. Pregunta, para el caso del Perú, dentro de este proceso histórico que es la independencia del Perú, pregunta, ¿cuál sería el hecho histórico más importante? Esa está fácil, está facilita la que te acabo de decir. Te estoy dando ejemplo, te estoy diciendo que todo el proceso de independencia es un proceso histórico. Y ahora te estoy haciendo la pregunta, dentro de todo ese proceso, ¿cuál sería el hecho histórico más importante? Muy bien, Josep. La proclamación de la independencia del Perú. Claro, el 28 de julio, ¿ya? Otro ejemplito para que se consolide más la información, pues, de esto de lo que son procesos y hechos, ¿ya? Hablemos de un proceso histórico que se está dando en el Perú. Las investigaciones del caso Lavallato. Dentro de las investigaciones del caso Lavallato, díganme un hecho histórico importante. Recuerda, tiene que ser único, singular, irrepetible, ¿ya? Profe, no sé. ¿Qué será pues eso del hecho histórico importante durante ese proceso del caso Lavallato? Ok, yo te ayudo. El suicidio de Alan García. Casi digo de Hitler ya. El suicidio de Alan García. Claro, sería pues un hecho único, singular, irrepetible que se da durante todo ese proceso de investigación. Ahora, y durante todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, el suicidio de Hitler. Profe, ¿y durante un proceso histórico pueden haber varios hechos históricos? Sí. Si nosotros volvemos como ejemplo a la Primera Guerra Mundial, no solo la muerte del archiduque sería un proceso importante, también el desembarco de Normandía, ¿ya ves? Ah, entonces son varios. Y en la Segunda Guerra Mundial, profe, aparte de la muerte de Hitler, otro hecho histórico importante sería pues la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Claro, uno en Hiroshima y el otro sería pues en Nagasaki propiamente dicho. Entonces serían hechos históricos. ¿Ya? Bueno, el más importante sería pues el del primero. ¿Ya? A ver. Siguiente, entonces, mira. ¿Cómo podemos diferenciar a los hechos históricos de un proceso histórico? ¿Cómo podemos diferenciar? Pues por la duración. El hecho histórico suele ser de corta duración. Por ejemplo, puede durar días o meses. Semanas, pues varias semanas. Entonces, el de corta duración, días y meses. Y si es de mediana duración, puede ser años, décadas. Y si es de larga duración, siglos. Profe, a ver, mencióneme un proceso histórico, pues que haya durado siglos. La etapa del virreinato en el Perú, el proceso de hominización, la guerra de los 100 años. Ah, ya. Y un hecho histórico, profesor, pues, yo qué sé, si yo te digo en la guerra de los 100 años, pues la muerte de Juana de Arco, podría ser, ¿verdad? Ah, ya, ok, ya. Vamos, mira, ya. Continuamos. Ahora, categorías temporales. Este término de categorías temporales, existen varios tipos de clasificar digamos, de establecer las categorías temporales de la historia, o perdón, las categorías de la historia. Y la que nosotros estamos manejando en estos momentos son las categorías temporales que dividen, por ejemplo, de dos formas. La categoría temporal conocida como sincronía y la diacronía, que tienen que ver ambos con tiempo, ¿ya? Si nosotros hablamos de la sincronía, Mía nos dice que estudia acontecimientos en un periodo concreto. ¿Podemos elegir una fecha determinada? Sí. Y nos va a permitir comparar acontecimientos de distintos lugares, pero en el mismo tiempo. Ese es lo que nosotros solíamos llamar estudio sincrónico de la historia. Mira, a ver, ejemplo, profesor, un año. Elijamos un año, 1929.
¿Qué estaba pasando en Norteamérica en 1929? Norteamérica, Estados Unidos se estaba dando, ¿sabes qué cosa en Estados Unidos, en Norteamérica, qué se estaba dando? La caída de la bolsa de valores. El crack del 29. El jueves de tu negro, digo el jueves negro. ¿Y qué estaba pasando en 1929 en el Perú? En el Perú se estaba firmando el Tratado de Lima de 1929, o también conocido como Tratado de Chile de 1929, donde finalmente Tacna volverá al Perú, lamentablemente Arica no. Bien, entonces acabamos de utilizar el estudio sincrónico. Sincronía tiene que ver con tiempo. Hemos comparado acontecimientos de diferentes lugares, pero el requisito es que sea en el mismo tiempo. ¿Ya? Profe, otro, no me convence eso, profito, otro. Ok, mira, por aquí. ¿Qué entiendes con esta imagen que te estoy mostrando? A ver, ¿qué entiendes con esta imagen que te estoy mostrando? No sé, profe, no sé. Distintos lugares. Dice, profe, claro. Mira, utilizando la sincronía, vamos a explicar, mira, hace 5.000 años atrás aproximadamente, en lo que viene a ser Perú, ya para ser más precisos, Lima, en el famoso Valle de Supe, se estaba construyendo la civilización de Caral Supe, que por cierto, esta civilización ya conocía pirámides. Incluso se considera que uno de los quipus más antiguos se encuentra en Caral, ¿ya? Pero en la misma fecha que se estaba dando Caral en el Perú, es decir, hace 5.000 años atrás, en lo que viene a ser el noreste de África se estaba construyendo lo que son las pirámides de Egipto. En el lejano oriente tenemos a China, tenemos a la India. Y aquí para que identifiques esta mía, banderita del Perú, la India, China y lo que es Egipto. ¿Qué pasa con estos profesores de culturas? Son contemporáneos, son de la misma época, de la misma fecha. ¿Listo? Ok. Y el estudio diacrónico, para hablarte del estudio diacrónico, vamos a decir que estudia la historia como una sucesión de hechos, los cambios ya de las sociedades a través del tiempo, cómo las sociedades han ido cambiando. Ese es el estudio diacrónico. Y profe, ¿y cómo estudiar, cómo analizar estos cambios de la sociedad a través del tiempo? Pues aplicando la línea de tiempo. Porque cuando tu profe de historia aplicaba línea de tiempo, estaba haciendo uso del estudio diacrónico, de esta categoría temporal de la historia. Y cuando hacía comparaciones de diferentes lugares, pero en un mismo tiempo, nos estaba hablando de la sincronía. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Comprendido, entendido? ¿O algún pequeño problemita? Para poder explicarles mejor. Vamos, ¿qué me dicen? ¿Comprendido, entendido? ¿O hay algún pequeño problemita por ahí, de repente algo que no hayan entendido para poder explicarlos mejor? Ok, no hay intervenciones, no hay participaciones, entonces chicos, todavía nos queda 10 minutos, ¿listo? En estos 10 minutitos vamos a empezar a desarrollar la práctica que se les ha enviado. Pregunta, preciosos, para asegurar, para confirmar, ¿todos ustedes tienen acceso a la práctica? Ya, ok, vamos, ya, entonces. Vamos a lo que viene a ser. Déjenme un ratito allá, a ver, deja de compartir, déjenme abrir mi práctica. ¿Dónde está mi práctica? ¿Dónde está mi práctica? Ya, aquí está. ¿Dónde está? Ya, aquí lo tengo. Ya, ok, voy a compartir otra vez mi pantalla, voy a compartir otra vez mi pantalla.
Listo. Muy bien, precioso. Ya, mira, vamos aquí. Aquí tenemos esta práctica, ¿ya? Todos conmigo. La primera pregunta dice así, dice, la etimología de la historia proviene del griego y adquiere el significado de... Vamos. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta número 1? Es fácil, sencillo. Sería indagación en la pregunta número 1. ¿Listo? Vamos con la segunda pregunta. Dice, historiador francés que sostiene que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 2? Dice, historiador francés que sostiene que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. ¿Ya? Aquí me dicen Marc Anthony. No, es Marc Bloch. ¿Ya? Marc Bloch. Muy bien, muy bien. Fabricio. ¿Ya? Siguiente, pregunta número 3 dice, historiador que sostiene que la historia se presta al diálogo, está poco estructurado y permanece abierta a las ciencias vecinas. Vamos, vamos, chicos. La pregunta 3, ¿cuál sería? ¿Ya? Fernand Braudel. ¿Ya? Fernand Braudel. ¿Ya? Ok. Fácil. Hasta ahí fácil, sencilla. Claro, todo es sencillo si has comprendido. ¿Ya? Pregunta número 4 dice, ¿son las fuentes de la historia que se transmite de generación en generación mediante el habla o la comunicación? Vamos, vamos. Muy bien, Joseph. Muy bien. Las fuentes que más les gustan. Pues las fuentes orales. Ya, mira, entonces acá tenemos. Ya, en la 4 es la A. En la 3 es la C. En la 2 es la B. En la 1 es la C. Ya, no te olvides, no te olvides. Vamos, siguiente. Pregunta número 5 dice. Son los diferentes elementos materiales e inmateriales dejados por el hombre a lo largo de la historia. Sirven para comprender, comparar e interpretar la vida, problemas y desarrollo de nuestros antecesores. Como alternativa A, historia. Como alternativa B, ciencias auxiliares. C, fuentes de la historia. D, disciplinas auxiliares. E, historiografía. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 5? Muy bien. La respuesta sería fuentes de la historia. Esa sería la respuesta. Pregunta número 6 dice, el desarrollo de la tecnología nos ofrece una versión del pasado de forma diferente y constituye una fuente de tipo fácil, sencilla, regalada. Muy bien. Fuentes audiovisuales. Siguiente, 7-7 dice, el padre de la historia que considera que la historia debería ser entendida como indagación o averiguación sobre los hechos del pasado. ¿Quién nos dice eso? ¿Quién nos dice? Muy bien, muy bien, muy bien. A los que están participando. Entonces, como respuesta a la pregunta número 7 teníamos, ¿ya? A Heródoto. ¿Listo? Vamos, pregunta 8 dice, es la ciencia que explica las causas y consecuencias de los acontecimientos del pasado de la humanidad. Analiza y compara los acontecimientos para comprender el presente y poder proyectarnos al futuro. Muy bien, la E de enamórate, es decir, historia. ¿Ya? Ok, la E de la historia.
Siguiente. Vamos, pregunta número 9 dice, las imágenes, grabaciones, videos forman parte de las fuentes de la historia. Ah, ok, ok. Profe, aquí hay dos respuestas. Claro, podría ser fuentes digitales, sí. Pero ¿has visto la alternativa que dice fuentes audiovisuales? Y cuando hablamos de audio es que tiene sonido, visuales pues que son imágenes. Y nos está hablando de imágenes, grabaciones, videos. Por lo tanto, la respuesta correcta son fuentes audiovisuales. Y si en caso no estuviera audiovisuales, sí valdría digitales. Pero cuando hablamos de digitales, es aquellas fuentes que están relacionadas al Internet. Esas sí serían netamente, por ejemplo, si en el enunciado nos diría libros en formato PDF, bibliotecas virtuales, Wikipedia, ahí sí sería netamente digital. ¿Listo? Ok. Siguiente pregunta número 10. Dice la 10. Los documentos de investigación, libros y enciclopedias, según el tiempo histórico, es una fuente. Ok. Pero mira lo que dice. Los documentos de investigación, libros y enciclopedias, según el tiempo. Aquí la palabra clave es tiempo. Ya. Es una fuente secundaria por el tiempo. ¿Ya? Ahora dice, según el tipo de información del pasado, Machu Picchu representa una fuente. En la 11, la respuesta sería que Machu Picchu, según el pasado, ¿ya? Me dice, según el tipo de información. Ok, acá la palabra clave es tipo de información, ¿ya? Y todas las fuentes vienen del pasado. Todas las fuentes vienen del pasado. Pero aquí la palabra tipo de información. Entonces, según el tipo de información, Machu Picchu vendría a ser una fuente material. Profe, ¿por qué material? Porque nos está hablando de una construcción y nos está hablando de tipo de información del pasado. Bueno, todas las fuentes fueron elaboradas en el pasado. Entonces aquí viene a ser una fuente material. ¿Ya? Oye, profe, pero acá arriba, mira, mira lo que dice. Acá dice tiempo. Entonces aquí estamos identificando palabritas claves. En el enunciado de la pregunta 10 nos está hablando de tiempo y en el enunciado de la pregunta 11 ya nos está hablando de tipo de información. ¿Ya? Según el tipo de información, según el tiempo. Entonces, según el tiempo, primaria, secundaria, según el tipo de información, orales, materiales, escritas, audiovisuales. Por lo tanto, Machu Picchu sería una fuente mate. ¿Ya? Siguiente. Dice, Huamán Poma de Ayala se dedicó a recorrer durante varios años todo el virreinato y elaboró su crónica. Según el tiempo histórico, es una fuente. Muy bien. Ahora las crónicas, ¿ya? Para la UNSA, para los que postulen a la Universidad de Arequipa, ¿ya? Sería primaria. Y si estás en otras universidades, lo más probable es que siga estando dentro de las fuentes secundarias, ¿ya? 13 dice, fuente que nos permite conocer e identificar el grado de desarrollo físico y étnico del hombre. ¿Cuál de todas esas fuentes nos permite conocer qué tan evolucionado estaba el hombre? Las fuentes antroposomáticas. Es que gracias a las fuentes antroposomáticas podemos saber cómo era el físico de los hombres y las razas al que pertenecía, étnico, pues, pueblo.
Pero si nos dice que es la fuente que nos permite conocer el nivel de desarrollo cultural, tecnológico de las sociedades y su economía y todo ello, ahí sí sería fuentes materiales o monumentales. Pero aquí nos está hablando de un cuerpo físico. Y cuando habla de étnico, nos habla de la etnia, de la raza o del pueblo. ¿Ya? Por lo tanto, sería fuentes antroposomáticas. ¿Ya? Muy bien, chicos y chicas, lamentablemente pues el tiempo nos ganó, ya no nos queda mucho tiempo. Quedan aún unas cuantas preguntas, por favor. Esto queda como tarea para ustedes para que las desarrollen. ¿Listo? Y conmigo estaremos continuando la próxima clase. Eso va a ser todo conmigo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente. Cuídense, báñense y chao, chao. Hasta luego.